Gracias por su participación y gracias por la participación y la acogida que está teniendo este Congreso, y sobre todo a las personas que me acompañan en esta mesa, Alfonso Aya y Esteban Ibarra. Decir que el compañero Ignacio González Vega se le ha complicado la mañana con un juicio, no sabe a qué horas va a terminar, igual se incorpora a lo largo de esta mesa, pero con los componentes que tenemos y con los compañeros que tengo a mi lado, sé que la jornada va a ser bastante ilustrativa y bastante densa. La tipificación de los delitos de odio es el debate y la mesa que me toca moderar, con unas cuestiones clave. En nuestro Código Penal no existe una regulación estructurada de los delitos de odio a través de ningún título o capítulo, y tampoco existe una mención definitoria de los delitos de odio. Es a partir de una delimitación conceptual que se puede considerar como delitos de odio en nuestro Código Penal lo siguiente: la aplicación de las circunstancias agravantes genéricas del artículo 24.2 del Código Penal, el delito de amenazas dirigidas a aterrorizar un grupo étnico, cultural, religioso o colectivo social o profesional o cualquier otro grupo de personas del artículo 170.1 del Código Penal, los delitos contra la integridad moral del artículo 173, el delito contra la discriminación en el ámbito laboral del 314, el delito de la incitación al odio, la violencia o la discriminación del artículo 510 en su amplio texto, que ahí está mi disconformidad. Los delitos de denegación discriminatoria de prestaciones o servicios públicos del 511 y prestaciones o servicios en el ámbito empresarial 512. El delito de asociación ilícita para cometer un delito discriminatorio del artículo 515 Código Penal. Los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos 522 a 525. Y los delitos de genocidio, lesa humanidad del 607 y 607 bis. Y el tipo, a todos ellos, son las cuestiones claves que nos vamos a referir para después las preguntas del debate. Y no sé, igualmente la participación de los ponentes que me acompañan, el excelentísimo señor Alfonso Aya, fiscal delegado para los delitos de odio y contra la discriminación, que tengo a mi lado, que no hace falta su presentación porque basta su conocimiento y su sabiduría ser patente de todos ustedes. Y él va a hacer un repaso de dónde venimos y dónde vamos desde la modificación de la ley del 2015, el 510, y hasta la actualidad, con las preocupaciones existentes en las distintas libertades que existe y las distintas discrepancias entre libertad de expresión y todo y el delito de odio. ¿Dónde está el término medio? Con él, su participación. Pues muchas gracias primero a la Fundación Abogacía Española, a ti, Milagros, y al Consejo General de la Abogacía por acogerme en este sitio, que no es la primera vez al que vengo y que espero que no sea la última vez, que a raíz de hoy a lo mejor no me dejáis de invitar, ¿no? Espero que no. Bueno, ese programa o ese índice que has dicho, como lo rellene todo, pues estamos hasta las 4:30 de la tarde y la pobre Adela Súa viene y todavía nos pilla discutiendo, así que va a ser unas reflexiones muy rápidas o muy por encima, no desgraciadamente, sino por lo que todos conocéis, para incitar un poquito, si es posible, debate. Antes nadie hablaba de delitos de odio y ahora, como decía esta mañana Jaime, pues oye, es que abres la prensa y siempre viene algún delito de odio. Con el problema de que si todo es delito de odio, pues nada es delito de odio. Así que hay que tener primero cuidado a eso, ¿no? Pero bueno, como decía John Landa, un catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, el delito de odio ha venido para quedarse. Y también me parece que esa frase también la decía Jaime a la mañana. Bueno, del todo el elenco de delitos de odio que hay, pues realmente es muy importante la discriminación laboral por razón de los delitos de odio, la denegación de prestaciones públicas o privadas, son tipos que se están aplicando, pero parece que el más problemático que nos concita aquí, que hemos estado hablando esta mañana, es el del artículo 510 del Código Penal.
Bueno, el Código Penal, la modificación del 2015, sabéis que fue motivado esencialmente por dos sentencias, una del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Constitucional, en relación con dos librerías, la librería Europa y la librería Calqui, que se dedicaban exclusivamente a no almacenar, sino vender, difundir material neonazi, por decirlo así de forma muy rápida. No era una librería en la que había unos libros más o menos proclives a la ideología, no, sino es que exclusivamente se dedicaba a vender ese tipo de libros, a hacer blogs con ese tipo de libros, organizar conferencias con ese tipo de libros, ir a reuniones internacionales en que se debatía la ideología neonazi, etcétera, etcétera, exclusivamente. Y en uno de ellos, en lo que el Tribunal Constitucional hace referencia al negacionismo del genocidio, y dice que, hombre, lo que es el negacionismo, el negar la genocidio, el negar sin más, no puede ser constitutivo de delito, porque eso es una constatación de la libertad de expresión. Para que sea constitutivo de delito, pues tendrá que existir una incitación a la perpetración de esos delitos. Bueno, lo dejamos así. En el mismo sentido, en la sentencia de la librería Calqui se hablaba de la provocación a delinquir, antiguo artículo 510, lo que provocase al delito. Sin embargo, entendía en esta sentencia que el concepto de provocación tenía que ser estrictamente como los de la parte general de nuestro Código Penal. La provocación es incitar a un delito concreto, a que fulano mate a menganito. Y esto, la provocación genérica, no puede entrar ahí. Entonces se modifica el artículo 510 en el sentido que estamos diciendo. Ahora, pregunto, ¿vosotros creéis que cuando esas librerías, la sociedad que las sustenta y sus titulares están difundiendo todo este material y exclusivamente este material y dando conferencias en relación con esto, ¿vosotros creéis realmente que están dando una opinión histórica? Están haciendo algo más, ¿no? O sea, parece que un poco no era tampoco necesario ese cambio delictivo. Lo que era necesario era un cambio del pensamiento del tribunal que lo sentenció. Recordaréis también que León Degrelle, jefe de las SS belga, hizo unas declaraciones en 1985 en la revista Mundo, entre las cuales se decían: si hay tantos judíos, resulta difícil que hayan podido salir tantos vivos de los hornos crematorios. El doctor Mengele era un médico normalito, nada tal, y todo aquello que se habla del holocausto y tal, eso no creo que eso haya existido. Lo que sucede es que necesitamos un nuevo Hitler, y eso sí que es el problema. Bueno, Violeta Friedman, judía que había estado en los campos de concentración y que su familia había sido masacrada, se interpone una demanda contra León Degrelle por estas declaraciones, demanda de protección civil del derecho al honor. En principio no se les da la razón y después el Tribunal Constitucional le da la razón. Y el Tribunal Constitucional dice: hombre, si estás implicada, tienes la legitimación para interponer la demanda y te otorgo protección del derecho al honor. Entiendo que tu derecho al honor ha sido violado. Y dice Tribunal Constitucional: si bien el señor Degrelle realiza algunas manifestaciones dentro de su derecho a la libertad de expresión en relación con la libertad ideológica, al manifestar su opinión y dudas sobre concretos hechos históricos, pero también efectuó juicios ofensivos al pueblo judío, manifestando expresamente su deseo de que vuelva un Führer. Entonces, bueno, la segunda parte, muy bien. Y la primera es que estaba dando una opinión histórica. Quien estuvo allí presente está dando una opinión histórica o está haciendo algo distinto. Bueno, pues entonces modificamos el Código Penal, y el Código Penal, me imagino yo que en las discusiones uno diría, pues en vez de hablar de provocar, vamos a decir promover. Sí, promover, pero queda un poco, vamos a poner también fomentar. Y vamos a decir incitar, y así queda más completo. Sí, pero ¿y la incitación indirecta? Pues ponemos incitación directa e indirecta, y vamos añadiendo párrafos. Y entonces nos queda un artículo que, como antes se citaban también alguna canción antigua, voy a citar otra canción antigua, la de Joan Manuel Serrat, que decía esa de: tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pues también parece un poco que esto tiene un poco demasiado, creo yo. Vamos a verlo.
Jaime antes se hacía unas preguntas, no sé si Jaime se ha tenido que ir, ¿no? Pero decía unas preguntas en el artículo 510. ¿Es necesario? Sí, yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque el derecho penal también debe aportar su granito, por así decirlo, a la lucha contra la discriminación cuando es constitutiva de delito. ¿Soluciona problemas? A vosotros que sois abogados os hago la pregunta subsiguiente. ¿Soluciona problemas el derecho penal? ¿Soluciona problemas la cárcel? Yo, como ya estoy a punto de jubilarme, me permito hacer estas preguntas y dejarlas ahí. ¿Es claro el 510 es proporcional? Pues yo la verdad es que entiendo también un poco que no. En primer lugar, bueno, estábamos en las frases que decíamos antes del periódico que dice condenado un gitano por robar. Oiga, eso no es delito. Entiendo yo. Si es un medio de comunicación que se dedica solo y exclusivamente a eso, puede haber alguna duda, pero yo también. Parece muy difícil hablar de un delito de la comisión en esos supuestos. Me parece muy difícil, no me atrevo a negarlo ni a afirmarlo claramente, pero bueno. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que otro de los problemas que tiene es que la penalidad es excesivamente rígida. De 1 a 4 años de prisión parece que es un poco excesivamente rígida. Y si es a través de medios de comunicación, en su mitad superior, nada menos. Estamos metiendo ya con 2 años y medio a 4 años. Con otro problema, que por la pena impuesta no podemos ir en principio a una conformidad, que a lo mejor sería interesante conseguir una conformidad. Y más además, si os miráis el apartado 5 del artículo 510, digo, si lo miráis, sé que lo habéis mirado, pero es que a mí a veces me pasa que con este artículo, lo comentábamos antes, empiezas a leerlo y ya en el párrafo 3 o 4 te has cansado y no sigues leyéndolo entero, porque es tan largo como inhabilitación por tiempo superior entre 3 y 10 años de la pena de prisión. Nos iría a la competencia de la audiencia provincial. Ya nos estamos un poco liando. Y posibilidad de conformidades, audiencia provincial, etcétera, etcétera. Se está juzgando en los juzgados de lo penal, Se está juzgando en los juzgados de lo penal. Por una elucubración más o menos que me parece bien. Pero bueno, la pena parece un tanto rígida. Realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la recomendación 15 del ECRI nos dice, hombre, tiene que haber penas, tienen que ser proporcionales. Y en muchas ocasiones se está apuntando a penas de multa incluso, cual la proporcionalidad es un problema práctico, no es un problema de justicia, de principio de justicia, sino de justicia real. Si imponemos una pena grave y todo es constitutivo de delito, tener por seguridad que los jueces irán absolviendo la mayor parte de los supuestos que se les llevan. De conformidad, que es importante las conformidades. Nosotros lo que estamos pidiendo cuando hay conformidades es que se apliquen las medidas para la suspensión de la condena. Ir a jornadas de formación, las actividades que sean más necesarias y tal, ¿no? Y luego otras con otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, el 510, el segundo, la justificación de un delito cometido por motivos racistas. Es que me parece estupendo que en las discotecas no dejen entrar a los gitanos porque siempre montan follones. Me parece estupendo, justifico ese delito. Tengo la pena de 6 meses a 2 años, mientras que el no dejarle entrar tiene una pena de inhabilitación, tiene una pena más pequeña. Justificación del genocidio, del número, si es el número segundo, si aplicamos el 510 segundo, tiene una pena inferior que la negativa del genocidio. Justificarlo es más pena que tal. Habría que afinarlo de alguna manera. Bueno, delitos de odio y libertad de expresión, solamente algún apunte. Dice el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo y nosotros, quiero decir todos nosotros, reiteramos el valor esencial de la libertad de expresión. Y dice el tribunal, aunque la misma, la libertad de expresión comprende la libertad de crítica, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige. Pues así lo requieren el pluralismo.
no solamente se refiere a aquellas opiniones que son inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población. Lo que es, en cualquier caso, objeto del castigo no es el odio ni la expresión del odio, sino la provocación al odio o, yo creo que lo esencial, es la creación o incremento de un peligro para un colectivo de los señalados en el Código Penal. Con esa conducta no solamente decimos que odio a ese colectivo y que qué mal me parece eso, sino que estoy creando un peligro para ese colectivo. Y para eso lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional y sobre todo los organismos internacionales, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en el Recomendación 15, el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual se ha realizado ese tipo de expresiones. Y de alguna forma está diciendo, por una parte, el contexto donde se utiliza el discurso en cuestión. Si existen ya tensiones relacionadas con ese discurso en la sociedad y, por lo tanto, con un discurso, con un nuevo discurso o con una expresión concreta, se está incrementando ese peligro, esa tensión en la sociedad. La capacidad que tiene la persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia. Si es un fulano en un medio, no en un medio de comunicación, el chiste de la taberna, efectivamente, pues no, el chiste en las redes sociales. Habrá que ver también un poco qué influencia puede tener. Naturaleza y contundencia del lenguaje empleado, si es provocativo y directo o si utiliza una información engañosa, difusión de estereotipos negativos, cual venimos al problema de antes, ¿no? El contexto de los comentarios específicos. La muerte de Vilma Bosé o del niño torero, por así decirlo, que provoca una serie de comentarios. ¿Son unos comentarios aislados o es una campaña, una producción de hechos? Hombre, los toreros no vienen dentro del sujeto pasivo del 22.4, pero bueno, pero nos entendemos un poquito a lo que me estoy refiriendo. El medio utilizado, si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia. Naturaleza de la audiencia donde se ha producido, etcétera, etcétera. Son unos criterios que vienen dados internacionalmente y de alguna manera son especificados por el Plan de Acción de Rabat de las Naciones Unidas, ¿no? Si os metéis en el Google, en Plan de Acción de Rabat, podéis encontrar muchas cosas. El plan es en Rabat para ir a salir a tomar copas a la noche, que es lo que me ha pasado a mí cuando yo no sabía qué coño es esto del Plan de Acción de Rabat. Me metí en internet y me salió lo primero eso. Bueno, si metéis además alto comisionado de las Naciones Unidas, os viene un poco como un test a apuntar a este discurso, a qué datos positivos de este test me hacen, ¿no? Este sí, pues parece que esto es un discurso de odio. Objetivarlo de alguna manera. De uno de estos datos es un poco la capacidad de influencia que tiene la persona que hace el discurso. Y entre esas personas están, evidentemente, los políticos. Tradicionalmente, cuando estábamos tratando de la libertad de expresión, decimos, hombre, esa libertad tiene que ser más amplia respecto de los políticos que tienen una controversia entre unos y otros. Hombre, lo que pasa es que también la controversia que tenían los políticos hace 20 años es muy distinta de la controversia que tienen en este momento, ¿no? Pero los organismos internacionales están preocupados por esto. Oiga, es que usted precisamente por ser político influye en la sociedad y por lo tanto debe tener más cuidado y más respeto, al dar estos discursos. Y en la ECRI, en el último informe de la ECRI respecto de España, hace referencia a esto y llama la atención expresamente a dos exalcaldes españoles, al de Badalona y al de Vitoria, expresamente por su discurso anti-inmigratorio, contra los emigrantes. Atención, y dice además, hombre, y una sociedad puede penar este tipo de discursos, aunque al mismo tiempo esté diciendo corresponde a cada una de las sociedades o de los estados la punición, y parece que tiene que ser sobre todo proporcional, no hablar de penas de cárcel, sino normalmente de otro tipo de penalidades. Y al mismo tiempo, también el plan de acción de Rabat recomienda que se haga una distinción clara entre expresión constitutiva de delito penal,
B, expresión que no es penalmente punible, pero que puede justificar un procedimiento civil o sanciones administrativas. Y C, expresión que no da lugar a sanciones penales ni civiles, pero que aún así plantea problemas de tolerancia, civismo y respeto a los derechos de los demás. Estamos pidiendo una ley integral sobre la igualdad y me parece muy correcto. Atención un poco con las normativas, con las sanciones administrativas, Y me parece que el derecho administrativo y el derecho laboral, por ejemplo, deben ser utilizados, y si hay una determinada discriminación en un colegio, en una escuela, pues a lo mejor no es constitutivo de delito, pero la administración de educación debería tomar cartas en el asunto, en uno u otro sentido, y a lo mejor hasta retirar subvenciones o lo que sea, no lo sé. Pero bueno, debe ser. Pero cuidado un poquito, no nos metamos en una normativa administrativa que diga insultar mucho es delito, insultar un poco menos es falta, y vayamos creando una ley mordaza que también somos abogados y no nos gusta tampoco la ley mordaza. Ahora, en cualquier caso, lo que está claro es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la incitación al odio no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia, sino que los ataques que se producen contra las personas al injuriar, ridiculizar o difamar a ciertas partes de la obligación y sus grupos, o la incitación a la discriminación, son suficientes para ser castigados como delito. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia dónde vamos resulta más difícil todavía saber hacia dónde vamos. Ahora bien, las últimas noticias no parece que nos alienten demasiado, ¿no? Parece que hay algunas noticias en que entienden que 512, todos estos tipos de delitos deben suprimirse y solamente aplicarse el artículo 22.4, y otros dicen que todo es constitutivo de delito. Y la legislación de los delitos de odio ha sido utilizado también de una forma espuria, en el sentido siguiente. Yo denuncio que esto es un delito de odio. El caso es un delito contra la religión, delito de odio. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas hace un par de años. El muchacho que salió con una escenografía tremenda, con la Virgen, el Cristo, el tal, el cual. Denuncia a Fiscalía. El fiscal a los 2 días dictó un decreto de archivo, además de 3 folios, todo documentado, todo muy, a mi modo de ver, impecable. Al día siguiente, si el fiscal lo había archivado, notifica el archivo, lógicamente, al denunciante, y el denunciante vuelve a interponer la denuncia ante el juzgado. Se abre el procedimiento, ¿y qué es lo que conseguimos? Pues como muchas denuncias, que llamen al denunciado a declarar, pues no quiero proponer tal prueba, tal cual, y que se esté demorando un año. De alguna forma está siendo utilizado. A mí nos presentaron en varias provincias de España una denuncia contra un espectáculo de teatro gore, el Rocky Horror Show mental o algo así, en un manicomio. Podéis imaginaros, pues en un manicomio donde están los internos atados a las camas, las enfermeras yendo por ahí con faldita corta y tal y cual, y por un espectáculo el que se puede esperar con ese título. Le denuncio a Fiscalía, además piden que se suspenda, que no se celebre Oiga, estamos en una censura previa, ¿o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, pues nada. No ayuda tampoco, no solamente esto, lo que estoy comentando, está sobre exceso de información, sino que tampoco el hecho de que los actos de humillación de las víctimas sean precisamente por delitos de terrorismo del 578, y que entremezclamos todo, ¿no? Bueno, y además lo que decíamos a la primera hora de la mañana, yo es que alucino que ahora que ha terminado que ya ETA, que es el que motiva el 578, como el que motivó el 578, ha desaparecido, ha dejado de matar, etcétera, resulta que ahora es aplicado este artículo y antes no. Tampoco, yo creo que lo decía también en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que también dificulta esto, pues algunas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
no es que el problema esté por la sentencia, ¿no? Sino un poco porque crea más debate el que haya sido condenada España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, o que hayan sido condenado España por la sentencia relativa a la quema de los retratos del rey. Por cierto, hace un par de meses vino una delegación de autoridades marroquíes a hablar del tema de los delitos de odio conmigo, y cuando le comenté que España había sido condenada por el quema del retrato del rey y que se entendía que eso no era delito y que era nada, se quedaron un poco así, ¿no? Joder, pues fíjate, si a nuestro rey lo queman el retrato, ¿qué es lo que le hacen al autor del mismo, ¿no? Digo que el problema consiste en que estas sentencias deberían clarificar un poco el tema, pero sin embargo no es así, ¿no? Ni tampoco cuestiones fuera del ámbito penal, como la censura en arco de los presos políticos de la España contemporánea, esa exposición de distintos retratos, secuestro del libro Fariña, etcétera, etcétera. Entremezclamos un poco todo. Como también a primera hora se comentaba, hace 15 días celebramos todos los fiscales delegados de España nuestras jornadas para clarificar estos temas y fue presidido, no presidido, sino que fue inaugurado por la Fiscal General del Estado. Entonces, al día siguiente, en la prensa salía: la Fiscal General del Estado quiere limitar los delitos de odio, la aplicación de los delitos de odio. Hombre, yo no sé si dijo la expresión de limitar, no lo recuerdo. Yo lo que quiero es delimitarlo. Es decir, clarificar un poco dónde está, no limitar. Y España, que yo sepa, no ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una excesiva aplicación de los delitos de odio. Lo que sí ha sido condenada es por una cierta limitación de la libertad de expresión, pero no con los delitos de odio. En la misma noticia salía: cuando la fiscal estaba inaugurando este curso, estas jornadas, al mismo tiempo, Dani Mateos estaba declarando en el tribunal por haberse sonado las narices con la bandera. Pero que eso no es delito de odio, por Dios, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Que si estamos tratando de limitar y tú dando la noticia me estás mezclando, pues entonces estamos liando un poco más. Lo que se hace en la ECRI en muchos supuestos y el Tribunal Europeo es decir que España debe avanzar en la punición de los delitos de odio. No es precisamente llamarle la atención porque se ha excedido. Y yo creo que nada más, porque tengo muchas cosas que decir, pero bueno, en definitiva, la incitación al odio o el odio no es delito, sino un poco yo creo que la clave que nos debe dar cuando existe o no existe delito es este concepto de la creación de un peligro para uno de estos colectivos. En principio, uno de estos colectivos discriminados o desfavorecidos, pero evidentemente puede ser cualquier otro colectivo. El blanco que tú vas a la discoteca y resulta que es una discoteca exclusivamente de dominicanos, en donde no dejan entrar o no les gusta que entren ni haitianos, ni bolivianos, ni blanquitos, pues si tú entras a lo mejor puede ser objeto de discriminación también allí, ¿no? Con lo cual, hasta el blanco protestante y ¿cómo era el WASP? El blanco el protestante y no sé cómo era... y anglosajón también puede ser objeto de delito de discriminación. Nada más, a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Y quedan dos preguntas claves para el debate posterior. Si es adecuada la regulación penal existente en España en materia de delitos de odio. ¿Es clara y permite la persecución del delito de una forma clara? ¿Es adecuada su regulación penal? ¿Soluciona el problema? ¿O podrían ser dentro de la regulación penal otras medidas que no fueran las de penas de prisión, sino medidas que llevaran a un concepto, como establece nuestra Constitución, de reinserción y de rehabilitación, teniendo en cuenta que la penalidad en prisión no es beneficiosa para ningún ciudadano en los tiempos que vivimos? Y con ello paso la intervención a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que nos hablará del alcance de los conceptos y discursos
de los delitos de odio y su proyección en nuestro Código Penal. Gracias, Esteban, por tu participación y por tus dignas palabras, que son merecedoras de este debate y que nos lleva a un proceso de cada vez ir a mejor. Gracias. Gracias, Milagros. Gracias a la Fundación de la Abogacía y gracias a todos ustedes por participar en este evento y darnos la oportunidad de hablar. A mí me gusta no presentarme solo como presidente del Movimiento contra la Intolerancia, sino como secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Es un consejo de reciente creación, el del 2014, y el discurso que yo voy a hacer es un discurso que tiene un enfoque distinto al que, por ejemplo, con todo respeto, ha hecho Alfonso Aya. Es un enfoque victimológico. Es el enfoque, la mirada de la víctima. Para participar en este consejo hay que ser víctima. Yo soy víctima. Claro, las víctimas, lo primero que nos llama la atención es cómo se está debatiendo esto ahora. ¿Piensa alguien que esto empezó ahora? ¿Realmente? ¿Nos creemos que esto empezó ahora? Mi organización matriz, Movimiento contra la Intolerancia, se crea en 1992 a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez, inmigrante negra, por un grupo neonazi. 1992, pero es que en 1991 había habido otro asesinato, el de una persona transexual en Barcelona, en el Parque de la Ciudadela. Y si echo la vista atrás, pues me voy a la transición y mi compañero y amigo Carlos González fue asesinado por otro grupo neonazi por el hecho de su estética. Tenía pelo hippie y llevaba pues la estética que llevábamos todos en aquel momento. También asesinaron a Yolanda González, también asesinaron a jóvenes bateadores, a jóvenes homosexuales en el Retiro. Había un grupo que se llamaba a sí mismo, que también era neonazi, los bateadores del Retiro. Se dedicaban a salir de caza. Podemos remitirnos al pasado. ¿Puede alguien pensar que el crimen de odio ha comenzado ahora? Bueno, un mínimo de honestidad, no. Lo que se pone encima de la mesa es el término. Lo que se pone encima de la mesa es el concepto. Pero las persecuciones y los ataques a las personas, por su condición humana, no por pertenencia simplemente a un colectivo, por su condición humana, y ahora explicaré esto, es lo que origina este concepto. Bueno, aparte de la referencia de Lucrecia, mi presidenta de honor fue, se ha mencionado aquí, Violeta Friedman, judía, húngara. Su familia fue secuestrada y llevada a Auschwitz y murieron todos. Y León Degrelle, efectivamente, hizo esas manifestaciones, lo ganó en 1991 Violeta y fue tan importante que fue la base sobre la que se modificó el Código Penal. El Código Penal, se habla de la reforma del 2015, pero es que en 1995 ya conseguimos, yo ya estaba con Violeta en la agitación, agipro se dice, en la agitación reclamando esa reforma de un Código Penal que no estaba a la altura, es que no estaba a la altura. Y llegó el 22.4, llegó el 510 y llegaron muchos otros artículos. Nunca se menciona el 515. Yo quiero hacer una llamada de atención al 515, que es el que habla de asociación ilícita, el 515.4. Porque a lo largo de estos 30 años, el que os habla se ha tenido que enfrentar en muchísimas ocasiones a organizaciones ilícitas, neonazis y racistas, que han atacado y que hemos conseguido sentencias que han sentado jurisprudencia, como Hammerstein y Blood and Honor, que incluso son referencia a nivel europeo. Y recientemente, hace 2 semanas, hemos tenido también un juicio contra Batallón de Castigo, Más que Palabras, y una organización que estaba ubicada con unos niveles de permisividad escandalosos. Yo no empleo la palabra tolerancia, hablo de permisividad. La palabra tolerancia tiene otro concepto, porque aquí va a ser muy importante las palabras, muy importante las palabras. No vale emplear cualquier palabra. Eso lo decía Humberto Eco. Decía, o alcanzamos una unidad psicológica o no tenemos nada que hacer. De hecho, por ejemplo, nos confunden, claro que nos confunden los medios de comunicación, nos confunden pues con un término tan sencillo como discurso de odio. A que todo el mundo dice discurso del odio,
lenguaje del odio, mensaje del odio. El odio no es el sujeto. El odio no es el sujeto. ¿A que no decimos violencia del género? No se nos ocurre. Discurso de odio. Y lo digo porque tiene su sentido como el término delito de odio, que a nivel internacional es crimen de odio, hate crime. Ese concepto, que es un concepto fenomenológico, que no es un concepto jurídico, es un concepto fenomenológico, describe los hechos, describe el fenómeno, y lo que hace es llamar la atención a todos los países para que sus ordenamientos jurídicos persigan determinadas conductas. Y esto ya se planteó incluso en el año 97. En el año 97 el Consejo de Europa acuña el término discurso de odio. Y hasta el 2003 la OSCE no se pone de acuerdo, entre otros, por los vetos de Estados Unidos y de Canadá. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un concepto de la libertad de expresión que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es infinito. Entonces eso de la incitación directa e indirecta no les mola. Pero a nosotros, las víctimas, nos mola muchísimo. Porque cuando tú sales y te encuentras enfrente del local donde trabaja la hija de Lucrecia Pérez, que es educadora nuestra, una pintada que dice al inmigrante paliza constante, o te metes en redes y dices mata gitanos, o te metes en, por ejemplo, lo que se ha juzgado recientemente, este de Batallón de Castigo, que decía, ha llegado vuestra hora, mejor empezar a rezar, no pensamos daros cuartel en esta caza sin piedad, sangre y fuego os merecéis, putos demócratas de mierda, no nos vamos a detener, os declaramos la guerra en los campos, se refiere a Auschwitz, os pudriréis. Mi mente está vacía, en mis manos el puñal, busco en tus costillas un lugar para clavar, entra firme y suave hasta llegar al corazón. El que lo canta es un tío convicto de asesinato, que hizo esto. Y eso se escucha por millones de personas en YouTube. Hay los conciertos que dieron lugar a nuestra denuncia a este grupo. Fue un concierto que se hizo en Madrid donde cantaban estas canciones, todos unísonos, 2.000 personas. Claro, esto es un peligro potencial, pero es un peligro potencial para el inmigrante, para el gitano o para el chaval que lleva cualquier indumentaria que se cruza por su camino y lo identifica como demócrata. Con lo cual, nosotros, a raíz de la experiencia, que es mucha, porque hemos atendido a más de 2.000 personas, nosotros vamos a defender un concepto que es el de la universalidad. Pero la universalidad no limitado a colectivos vulnerables, especialmente colectivos vulnerables, a personas vulnerables porque van a venir delimitadas por sus contextos. Es decir, yo no pertenezco a un colectivo vulnerable. A Aitor Zabaleta, cuando le matan, ¿a qué colectivo vulnerable pertenecía? ¿Y por qué le matan? Le matan por ser vasco. Le matan por ser vasco. ¿O alguien lo duda? Ahora bien, está eso en el 22.4. Este fue el debate del juicio. Yo planteé, se acusa con el agravante, la circunstancia agravante del 22.4. Y sabíamos que no salía porque el origen territorial no está. Está el origen nacional, pero no está el origen territorial. Atención, porque hay 13 características en el 22.4. Bélgica tiene 17. Además, nuestro ordenamiento jurídico es especialmente incongruente. Entre las características del 22.4 y el 314 hay un abismo. Hay muchas características compartidas, pero, por ejemplo, en el 314 te habla del factor sindical, o de tener una relación sindical, o ser familia del sindicado. En Bélgica se habla de la opinión política, también se protege la opinión política. Por ejemplo, en Canadá hay numerus apertus, pero es que en España, en el Código Penal de Justicia Militar, tiene numerus apertus. ¿Lo tiene? Míralo. No, yo hablo, estoy exponiendo, porque siempre que planteo eso me dicen, eso genera inseguridad jurídica. Digo, sobre todo para el que lo sufre. Para el que lo sufre nos genera mucha inseguridad jurídica. Es decir, ¿por qué a Aitor Zabaleta no se le aplicó el 22.4? O el ejemplo que habéis tocado hoy. ¿Por qué las personas por su condición socioeconómica, es decir, lo que ahora se llama aporofobia, cuando nos hemos personado como acusación popular, nunca se ha metido el agravante? Luego es cambiante. Ahora todo el mundo dice, hombre, pero es que eso va a entrar.
Ya, pero no entró en el 95. Y todas las víctimas que ha habido del 95 al 2015, que no ha sido ni una ni dos, ha sido un mogollón. No tuvieron un agravante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la legislación va cambiando. Pero va cambiando, yo lo que digo, siempre cambia con el dolor. Cada vez que hay un escándalo, hay un muerto, una muerta. ¿Y qué colectivos definimos? ¿Hasta dónde llegamos con los colectivos? Por ejemplo, nosotros atendimos a Araceli Guillén, que la asesinaron en Antón Martín, prostituta. ¿La prostituta sí o no? ¿Es un colectivo o no es un colectivo? O, por ejemplo, Carlos Moreno, que le asesinaron, le metieron 24 puñaladas en Canillejas. Le conocían como el crimen del rol, pero los que jugaban eran unos neonazis que seleccionaron a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué le seleccionaron? Porque era gordo. Porque era gordo. Y tenía calva. Y entonces era una vida sin valor. Esta es la cuestión. La vida sin valor. Eso es lo que me enseñó a mí Violeta. El tema de la dignidad. Y esa es la respuesta de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a partir de ahí está la universalidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué dice? ¿Cómo responde a Auschwitz? ¿Cómo responde? Los nazis decían, es que estas son vidas sin valor, es que son subhumanos, judíos subhumanos, gitanos subhumanos, síndrome de Down es subhumano, prostitutas subhumanas, o son vidas que no merecen la pena de ser vividas. Y había un montón, los testigos de Jehová, había un montón. La gente se fija solo en el triángulo amarillo de los judíos, pero nadie se fija en el triángulo negro. El triángulo negro era inmenso. Los asociales, decían. Luego también demócratas, y no solo gente de izquierdas, sino demócratas de derechas que se oponían al nazismo. Ojo, que a mí cuando me preguntan por los crímenes de odio, digo, piensa en Auschwitz. Piensa en Auschwitz, que ahí está la matriz. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? La igual dignidad humana. Ese es el bien jurídico. Es decir, mire usted que yo valgo igual, aunque sea un prostituto, o aunque sea una persona sin hogar, o aunque sea un seguidor de la Real Sociedad. Yo valgo lo mismo. Y usted a mí no me selecciona, porque eso es lo que dice el concepto de crimen de odio, habla de personas seleccionadas. Personas seleccionadas por relación con un colectivo similar o supuesto. Relación supuesta o un colectivo similar. Es números apertos. Es números apertos. Y cuando nosotros estamos reivindicando universalidad, es que es para todas las personas. A todas las personas, y dice, eso no quiere decir que todo sea delito de odio. No, no. Lo que sí decimos es que cuando se ataca a una persona por lo que es, por su condición, la que sea, y diréis, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Depende del atacante. Os voy a poner un ejemplo del atacante. En otro país y en otro momento histórico, no hace mucho, en el 75, el Khmer Rojo camboyano seleccionó a cientos de miles de personas por llevar gafas. ¿Era objeto, las gafas, de ser objeto de un crimen de odio genocida? Pues sí. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban que eran intelectuales y eran estudiantes, y entonces el factor gafas identificaba, era la señal por ser pequeña burguesía, porque la revolución la tenía que hacer el campesinado. Por ejemplo, y hay muchas y muchas experiencias de este calibre. Y también la OSCE se equivoca, ¿cómo no? Aquí no hay nadie que no se equivoque, nos podemos equivocar todos. Ahora, si tú te pones en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, otro gallo canta. Por ejemplo, la OSCE habla de cualquier infracción penal, que dice el concepto que luego, como muy bien ha explicado Milagros y Alfonso, no está incardinado en el Código Penal. Ni queremos que esté incardinado, porque eso sería encorsetarlo. Ahora, sí está el agravante. ¿Por qué pedimos el plus? Pues por lo que se ha explicado aquí, hace un más daño a todos los semejantes a esa persona y a la sociedad que la fractura. Pero también, aparte del plus, necesitamos unos tipos penales específicos, y por eso hemos defendido el 510, incluso con un numerus apertus que todavía no lo hemos conseguido, pero no renunciamos a no conseguirlo. Hay más factores. Hay uno que no quiero que se me olvide. Por ejemplo, si en un momento determinado en la Plaza Mayor se tira a un gay y se mata, y le mata a alguien, un grupo, a que todo el mundo diría, ese es un crimen de odio homófobo.
no tendríamos ningún tipo de duda. Pero si se hace en Teherán y se tira a una persona por su condición sexual desde un campanario, como hemos visto en las imágenes, ahí no es infracción penal. Hay 72 países o 71 países donde se persigue a los homosexuales o se ejecuta a los homosexuales y se ejecutan en la calle como en Teherán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ellos no cometen crímenes de odio? ¿O el crimen de odio depende es en un país o en otro? Yo digo, la definición es una definición occidentalocéntrica. Una definición occidentalocéntrica. Lo mismo que el tema del discurso de odio. Pues estamos hartos. Estamos hartos de denunciar, y eso lo sabe Alfonso porque le damos mucho la brasa, de denunciar a las páginas web y a las redes sociales y tal, con canciones de este tipo, con mensajes de este tipo, que son infames, pero que eso, sembrado en chavales de 13 y 14 años, lo que nos está generando es un daño realmente irreparable. Entonces tú coges y dices, muy bien, yo se lo denuncio a la fiscalía hace la investigación pertinente y tiene que pedir una comisión, se lo pasa al juez y el juez le pide una comisión rogatoria al juzgado de Estados Unidos. Es así. ¿Y qué nos dice el de Estados Unidos? Que naranjas de la China. ¿Y qué nos dice Alfonso allá nosotros? Porque se lo han archivado. Que no hay historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un mundo globalizado nosotros tenemos que tener conceptos globalizados, con perspectiva histórica y con dimensión universal. Y la dimensión universal se le da la protección del bien jurídico. Sí, ya acabo. Del bien jurídico que se plantea en el artículo 1, de la Declaración Universal, que por cierto hay que volver otra vez a insistir que eso es el precioso artículo 10 del Código Penal, y yo soy receptor de las insistencias de Gregorio Pérez Barba, también mentor y profesor, que insistía que el Código Penal, que la Constitución en su artículo 10 es la clave, el frontispicio de la protección de las libertades y derechos fundamentales. Bueno, yo creo que estamos en pleno debate y va a haber mucho debate. Y claro, nuestro enfoque es un enfoque victimológico y lo reivindicamos. Y a veces, con mucha colisión con el jurídico, intentamos estar en sintonía, pero hay que recordar que hemos ido muy por delante del mundo jurídico, pero muy por delante. Es decir, en el 92 esto ni se planteaba. En el 95 se introdujeron con muchas limitaciones hasta el punto de que la redacción del 510 no se invalidó para poner estas denuncias tan bárbaras que estoy comentando. Conciertos, músicas, en plazas de toros, AHTR. ¿Sabéis lo que es AHTR? Adolf Hitler tenía razón. ¿Quién lo sabe? Pues no lo saben los jueces, no lo saben los fiscales, no lo sabe la simbología del odio que habéis planteado. No se sabe, se desconoce. Y entonces tú llegas a un juicio donde han reventado la cabeza a una persona por estar durmiendo en la calle, que no era indigente, no era persona sin hogar, estaba durmiendo en la calle, ¿entiendes? Y lo dejan mes y medio en coma, y cuando los tienes sentados le dice, señoría, ¿puede pedirle usted al sujeto, al imputado, al acusado, que se levante la chaqueta? Aquí tenía un 88 como la copa de un pino. Y su señoría dijo que era impertinente, que no procedía, que bueno, se echó una charla de 3 pares de narices. Pero la jueza desconocía que el 88 era Heil Hitler. Y ese Heil Hitler es el motivo, es la razón por la que ese grupo ataca a esa persona y la deja medio muerta. No fue simplemente una discusión urbana, porque no hubo discusión, estaba dormidito el pobre, estaba dormidito. Y luego muchos quedaron sin imputar, porque no había, sin condenar, porque no había claridad, y alguno, el condenado, que además era búlgaro, se le concedió la libertad mientras la sentencia no fuera firme, y se marchó. Entonces, no ha habido ningún tipo de reproche punitivo a ningún nivel, salvo la denuncia que pudiéramos haber hecho en los medios de comunicación. Nosotros estamos muy satisfechos, muy satisfechos. No abogamos por una reducción de los tipos penales que hay en estos momentos en el Código Penal. No lo abogamos, no abogamos. Ahora, que se puede plantear algunos elementos hacia las leyes administrativas cuando esté la Ley de Igualdad de Trato, en la que estamos colaborando. Pero también nos han dicho, y a mí personalmente, que es que a ver si vamos a sentar la Inquisición. Digo, bueno, pues entonces nada, premio, le damos un premio
a los que estén agitando en el tema. Yo pido empatía. Yo sé que tenéis vuestra posición, que es la de juristas. A veces, pues, lo principal es, bueno, pues estar en posiciones más equilibradas. Ahora, ¿cómo se le explica a una persona que su atacante ha sido impune, y es la mayoría de las veces? ¿Cómo se le explica a una persona que hay miles de webs, de mensajes en las redes sociales? ¿Cómo se le explica a una persona que tú, por el hecho de ser seguidor de la Real Sociedad, ¿entiendes?, no estás bajo la protección del agravante? O que tú, por ser periodista, como ha sucedido con compañeros míos que iban al fútbol, a los alrededores del fútbol, y decía, si ves a un periodista, métele una paliza, y él ya sabe por qué. ¿A qué colectivo pertenece el periodista? O las mujeres, habéis mencionado a la policía. Yo estoy de acuerdo que la policía, para eso tiene el 540, el atestado, pero no se reivindica la policía. Ahora, ¿por qué los niños que su papá es policía tienen que estar sufriendo discriminación en el colegio? ¿O por qué la mujer que su papá es policía o guardia civil o su marido, ¿entiendes?, tiene que estar sometida incluso a agresiones, por ejemplo? Entonces, atención con la universalidad, porque al final lo que estamos protegiendo es la igual dignidad y derechos de todas las personas. Eso es a lo que refiere el delito de odio. Luego ya que venga todo el debate que quiera. Pero la bandera es la igual dignidad de todos los derechos y libertades de todas las personas. Eso es el artículo 1. Y esa fue la contestación a Auschwitz. Y el delito de odio es otra manera de llamar al nazismo de Auschwitz y al totalitarismo de otros muchos países. Muchas gracias, y esta es nuestra perspectiva. Gracias, Esteban, por tus palabras y sobre todo por el gran ímpetu que pones en tus manifestaciones, que son dadas día a día y con una fuerza luchadora que defiendes y que deben ser tenidas en cuenta. Y bueno, tenemos un poco tiempo para debate, que es muy interesante, porque sí me gustaría que quedaran esas preguntas que están pendientes, que no quedaran en el vacío. Y sobre todo, si la jurisprudencia está reforzando la regulación o está yendo a otras vías, si hay que tipificar de otra manera, si los tribunales, la regulación sobre delitos del odio, en los casos llegan a su conocimiento, cómo están aplicando, y sobre todo si ese artículo 10 tiene que estar más concentrado, si tiene unas fronteras muy amplias, si tiene un contenido muy amplio. Y Esteban, yo realmente contigo discrepo una cosa, sí. Es necesario, no, es necesario el Código Penal, pero yo creo que no es la solución a este problema. Y de alguna manera el problema existe, pero esa punidad se tiene que regular de otra forma. En una forma que tal vez tendría que ahondarse o tendría que regularse mejor, y que no estaría contemplado a los tiempos que estamos, pero hay sanciones y hay penalidades que tienen que dar un sentido ejemplarizante a la sociedad, y un sentido en que la justicia restaurativa esté presente, porque hay dos partes afectadas, y la sanción o penalidad para la persona causante tiene que causar satisfacción al denunciado, a la persona afectada, y se tendría que hacer de una visibilización mayor en una sociedad. ¿Empezamos por ahí? Sí, empieza. Bueno, vamos a ver. Nosotros la solución al problema no la situamos en el Código Penal. El 90% de nuestro trabajo está en la escuela, está en la educación para los derechos humanos, pero si es que aquí hasta cuesta hablar de educación para la tolerancia. No, es que no me gusta el término, pero mire usted, se ha aprobado la UNESCO, si está en la Carta de Naciones Unidas. Promover la paz y la tolerancia, la paz frente a la guerra y la tolerancia en sentido como lo da la UNESCO, respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, sobre la base de la igual dignidad y los derechos. Pero no, aquí lo reducimos, por eso el debate terminológico es muy importante.
Entonces, la educación, fijaros, pero no cualquier educación. Los que somos de mi quinta, los que estamos ya en nuestra quinta, la educación que nos daban en la época de Franco era la que era. Nos solucionaba eso, cuando nos hablaba de razas, la blanca, la negra, la amarilla, la cobriza, y de chorradas así. Bueno, necesitamos una educación para la ciudadanía que no tenemos, basada en los derechos humanos, todo esto. ¿Y va a ser la solución? Tampoco. ¿Por qué? Porque para eso está también la política, para evitar ese tipo de conflictos. Ahora, los límites hay que ponerlos, porque si no perdemos, ¿quién? El que lo sufre, ¿quién lo sufre? Entonces, cuando nosotros lanzamos la campaña libertad de expresión no es libertad de agresión, lo decimos muy conscientemente. Libertad de expresión no es libertad de agresión y lleva un corolario, no es impunidad de agresión. Cuando me he reunido yo con la policía alemana, que me he reunido, yo les preguntaba por esto, lo mismo que planteas tú con otras palabras. ¿Y sabe lo que me decían? Dice, mira, pues a lo mejor con algún chavalito joven es posible esa justicia restaurativa, modificar conductas, etc. Pero aquel que ya tiene callo, porque es que tenemos esquemas bastante erróneos. Esto lo producen delitos de odio, lo producen los prejuicios. ¿Pero qué me está usted diciendo? Puede haber alguno. Mi madre tiene prejuicios y no comete delitos de odio. Por favor, situemos las cosas. ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde están los procesos de radicalización? ¿Dónde están las doctrinas? ¿Dónde están las concepciones que, por ejemplo, llevan a gente a asaltar la discoteca Bataclan y hacer una matanza en Francia, de las muchas que llevan haciendo? ¿Que solo pensamos en nazis? ¿Qué pasa? ¿No cometen delitos de odio desde el extremismo yihadista? ¿No se comete delitos de odio? ¿Solo terrorismo? No, hay crímenes de odio que además son crímenes. ¿Podemos cambiar a Breivik, que mató a 76 personas? ¿Realmente podemos cambiar a Breivik? 76 personas, en su mayoría niños de 13, 14 años en Oslo, por defender una Europa multicultural, una Europa de los inmigrantes y tal. Ese tío no podemos cambiarle, a ese tío la ley y el trullo. Pero es que hay que tenerlo claro. ¿Entiendes? Yo sé que estás en otra clave, pero yo estoy en la mía, que es que yo estoy en la mía, que es que tengo que defender los derechos de la víctima, porque sí me creo lo del estatuto, y en el estatuto fue nuestra gestión la que permitió introducir a la víctima del racismo, del antisemitismo, que no se habla del antisemitismo en España y hay un montón. Acaba de salir la encuesta ayer a nivel europeo, donde dice 9 de cada 10 judíos consideran que el antisemitismo está creciendo, como el antigitanismo, como el... Entonces, bueno, yo tengo que defender a la víctima. Vale, y entonces, ahora, teniendo en cuenta lo que tú dices, yo le pregunto al señor fiscal, a Esteban, los delitos... Alfonso, perdón. Hay una persecución clara, los tribunales están aplicando la regulación legal sobre estos delitos de odio. Mira, yo creo que se va avanzando bastante, me da la impresión a mí que se va avanzando bastante, entre otras cosas por formación, porque también se va avanzando en el mismo sentido que se avanzó en un momento determinado en los delitos de violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, antes, yo me acuerdo que había veces en que venía la mujer hecha un cromo al juzgado de guardia y le decíamos, hombre, por fin le hemos pillado al marido que era la octava vez que pasaba por el juzgado y siempre era falta. Le hemos pillado porque había hecho un cromo, esto es delito, le vamos a meter en prisión, le vamos a tal, ahora por fin esto va a ser algo y tal. Venía el médico forense y decía, primera asistencia, ya lo siento, he hecho un cromo, pero le ponemos un poco de yodo y tal, y yo te entiendo, pero primera asistencia 8 días y está en la calle. Falta, otra vez y tal, ¿no? Y se cambia la legislación. Ahora, con esto está de alguna manera un poco pasando lo mismo, ¿no? El caso que decíamos de la chica sudamericana en el tren de cercanías de Barcelona, que tal, falta. Mucho tiempo después han seguido diciendo los jueces, joder, mira, si es una falta, un delito leve, si juzgamos en el mismo juzgado de guardia de una condena, de una tal cual, y ya está, ya hemos solucionado el tema. ¿Lo llevas a delito? Joder, diligencias previas, tal, abreviado, cual, 2 años y medio. Déjate de gaita, ¿no? Te venía diciendo. O lo que comentabas antes. Oye, no, mira, fíjate, date cuenta de que esto es por la simbología nazi que tienes. ¿De qué me estás contando de simbología nazi? Que tiene aquí la cruz gamada tatuada en la coronilla y tal. Eso es delito de autor.
me estás diciendo como es delito de autor. Estamos un poco avanzando, creo yo. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos en este momento? Pues posiblemente en un punto, a lo mejor crucial, ¿no? En que estamos se están consiguiendo condenas en supuestos que son importantes, que tienen ya una cierta categoría, que yo decía, a lo mejor lo que necesitamos es el artículo 510, algo de flexibilidad precisamente para en supuestos que sean de no una gran entidad, sino menor entidad, que se puede imponer una pena más leve y que se condene, en vez de, como es más leve, pues que se absuelva, ¿no? Lo dejamos porque parece que es desproporcionado. Yo creo que estamos ahí. Y atención, si en Europa y en España y en Polonia y en Hungría y en Austria y en no sé dónde siguen ganando los partidos de tal y en el Consejo, en el Parlamento Europeo siguen cogiendo auge estos partidos xenófobos, claramente xenófobos, y en España, pues entonces, amigos, ¿hacia dónde vamos? Por eso hay que atarse los machos, por eso es un poco lo importante que en este momento tengamos nosotros las ideas claras precisamente para reaccionar ante ese momento, ¿no? ¿Es claro el 510? Yo creo que no es claro, pero hay tantos artículos que no son del Código Penal, que no son claros, y hay otros muchos problemas en el Código Penal. Resulta que coges manzanilla en el campo y era un protegido y te meten por un delito contra el medio ambiente. Y si coges o matas o coges los propágulos, primero hay que mirar el diccionario, viene el Código Penal, pero hay que mirar el diccionario en Wikipedia a ver qué coño son los propágulos, ¿no? Pero quiero decir que problemas hay, problemas de interpretación hay. Nosotros, los fiscales, con perdón, yo creo que estamos siendo elogiados en toda Europa por la organización de que en cada fiscalía hay una referencia, hay un fiscal delegado como referente. Especialista, lo suelo decir también, no es especialista porque ha estado en 4 másters, 2 en Oxford y otro en Canadá, sino porque tenemos le decimos, tú encárgate de este trabajo y entonces empóllatelo y fórmate leyendo y yendo a algún curso, cursos de 5 horas, ¿no? o de 10 horas, ¿no? Pero que es una referencia frente a la sociedad civil, frente a la policía, etcétera, etcétera. Que los jueces, sin embargo, no tienen, en cuanto cambian, pero también hay cada vez más cursos de formación de jueces y veo que la sensibilidad de los jueces, muchos cursos de formación de policía y los jueces están teniendo también éxito. Yo en alguna ocasión, perdonadme que os estoy dando un poco de paliza, a lo mejor no sé, hace tiempo organizaba, que daba algún curso, participaba en algún curso del juzgado de guardia, cómo actuar en el juzgado de guardia para fiscales y para jueces, y venían jueces de la audiencia provincial, del juzgado de lo social y de no sé qué, y ninguno de juzgado de instrucción. Coño, ¿a qué me sirve esto? En el último curso que estuve de delitos de odio, todos eran jueces de instrucción o del juzgado de lo penal, o sea que iban a aplicar el tema. Ahí estamos, ahí vamos dándole, ¿eh? En un primer momento los fiscales teníamos que explicar al juez qué eran los delitos de odio. Ahora ya lo están. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos organizados. Ahora se están organizando y entendiéndolo ellos. También de vez en cuando tenemos que comentarlo a los propios fiscales, a los propios compañeros, ¿eh? O sea, no... Bueno, dejemos de hacer una posilla. Teresa, luego discutimos entre nosotros. Nosotros no entendemos como delito de odio el enaltecimiento del terrorismo, punto 1. Tampoco las injurias al rey, tampoco los ultrajes a símbolos y tampoco las ofensas religiosas. Eso no es delito de odio. Somos muy rigurosos con el acuerdo de la OSCE. Personas que por razón de su condición humana, y además llamamos la atención en una futura confusión que va a ser muy seria con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Se emplea en el 22.4 por otra clase de discriminación. O sea, racismo, antisemitismo, otra clase de discriminación. Mire usted, el racismo y el antisemitismo no es una clase de discriminación. Las clases de discriminación, según la Unión Europea, sus directivas 5 hablan de discriminación directa, indirecta. Pero no, o sea, ¿qué me está usted diciendo? Está utilizando mal la palabra. Entonces, ese tipo de cosas hay que clarificarlas, porque además cuando llegamos a un juicio, y por el asesinato de Don Bele, de un niño de 15 años, negro, donde, bueno, es una historia, lo ponéis Costa Polvoranca, asesinato y sale cantidad de información. Nosotros sufrimos mucho ahí, porque no pudimos demostrar que el agresor le mata porque el niño es negro.
había un blanco y un negro, discutían con el blanco y el niño dice, deja a mi amigo en paz, y entonces el agresor, que era un portero de discoteca, un 2x2, le corta la cara, le trinca del hombro, le mete la puñalada en el corazón y lo mata. No había discutido con él, pero se leccionó porque el niño era negro. Entonces eso los jueces no lo entendieron. No lo entendieron. Entonces tú decías, por racismo, no. Os digo lo que hizo, se llevó 4 negros de la cárcel, ¿entiendes? Que iban con él al gimnasio y los 4 de la cárcel decían, no, pues este es un tío magnífico porque nos enseña kickboxing. Y él decía, no, si yo enseño a pegar con la izquierda, con la derecha, ¿entiendes? Y el otro, no, nosotros ahí tenemos venezolanos, tenemos latinoamericanos, tenemos tal, no es racista. Bueno, entonces solo hay que interpretar un poquito las cosas. Y yo, sinceramente, mientras que creo que los fiscales avanzan y la abogacía avanza, los jueces no avanzan. No avanzan. Y tienen que ser más humildes, estudiar más, ver lo que estamos diciendo y tampoco acotarse, que o sea, el delito de odio, el concepto de delito de odio, que nadie se asfixie con el concepto, que es un término, no darle más importancia. Lo importante es que el 510, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 están para proteger las libertades y derechos fundamentales. Y el 22.4 está para lo que está, y el 170 está para lo que está. Y, a su vez, todo el Código Penal, todo el Código, un hurto, un robo, agravado con las circunstancias, sería un delito de odio. Gracias. Perdona que abuse. No importa, Esteban. Gracias, Esteban. No te quepa duda que la abogacía española y la Fundación va a seguir adelante y con mayor ímpetu en la formación y en la sensibilización de estos delitos de odio como lo viene haciendo. Me consta que la Fiscalía está en un proceso también de formación y sensibilización. Y si tenemos que reivindicar que el Consejo General del Poder Judicial haga esa formación y sensibilización que tú demandas, porque así fue necesaria también con lo de la violencia, cuando todavía se dan casos que son patéticos. Y yo quiero hacer una reflexión digna de expresar. Que se ha venido a lo largo de las intervenciones. 70 años de la Declaración de Derechos Humanos, 70 años, y aún están vigentes y cada vez más su reivindicación es patente. ¿Será el modo más apropiado el Código Penal para evitar la realidad o, por el contrario, tendremos que potenciar el comportamiento humano del respeto? Pilar fundamental que contempla la Declaración de Derechos Humanos y sucesivamente el modelo de convivencia diseñado por la Constitución, amenazado y atacado los valores de pluralismo, tolerancia y respeto de las diferencias que están en base de nuestro Estado de Derecho social y democrático. Si todos y todas tuviéramos presente en el día a día el respeto a la igualdad, dignidad, honor, orientación sexual, género, reconocimiento de la paz social, orden público, etc., el problema disminuiría. La irritación de los sentimientos del ser humano debe ser prioridad, cuidar y respetar como valor fundamental de la tutela de todos. Gracias por la participación el día de hoy y a una mejor convivencia e igualdad. Informar, me dice la organización, que vamos a comer todos juntos al Greenhouse, que está muy cerca de aquí. No se vayan por libre, que están invitados. Y que continuamos a las 4 con mucha puntualidad porque es la proyección de un documental. Gracias.